Tú siempre serás mi sombra, me dijo mi hermano mientras presumía su ascenso. Sonreí y le deseé suerte. Años después, cuando me presentaron como el nuevo dueño de la empresa donde trabajaba, le di la mano y susurré, parece que ahora la sombra es otro. Mi hermano Álvaro siempre fue el protagonista de la historia familiar, y lo digo sin dramatismo ni rencor gratuito. Desde que tengo memoria, los ojos de mis padres se posaban en él con una mezcla de orgullo y expectativa que nunca lograron replicar conmigo. Cuando sacaba buenas calificaciones, le decían que era un genio, cuando yo lo hacía, me decían que era aplicado. Si él contaba un chiste, todos se reían. Si yo decía algo, me pedían que bajara la voz. No es que me trataran mal, simplemente me trataban como si yo fuera una extensión suya, como si mi única función fuera seguirlo, aprenderle y no estorbarle. De niños compartíamos cuarto, y aunque él era apenas un par de años mayor, siempre actuó como si fuera mi papá. Se encargaba de decidir qué canal veíamos, a quien invitábamos a jugar, incluso qué lado de la cama me tocaba. Era el tipo de persona que no pedía las cosas, las daba por hecho. Cuando llegaba a la casa con un trofeo o con una medalla, mis papás sacaban la cámara y le pedían que posara, a mí me daban el encargo de sostenerle las flores o el diploma para que no se le arrugaran. Con los años uno se acostumbra a eso, a ser el que sostiene mientras otro brilla. Te convences de que ese es tu papel, de que no pasa nada con estar en las sombras si al menos te dejan estar cerca. Cuando terminamos la preparatoria, yo no tenía un plan claro. Álvaro sí. Dijo que quería comerse el mundo, que iba a ser el mejor en todo lo que hiciera, y que no pensaba quedarse en un pueblo donde todos conocían a todos. Mis papás le dieron el carro viejo de mi tío y dinero suficiente para irse a Dallas a empezar su camino. A mí me ofrecieron quedarme en casa para ayudarles con los gastos. No fue un castigo, pero se sintió como una sentencia. Pasé un par de años trabajando en lo que salía, ahorrando lo suficiente para poder seguirlo y probar suerte allá también. Y cuando al fin me decidí, él ya estaba instalado, con un trabajo decente y esa sonrisa que te hace sentir que llegas tarde a tu propia vida. Conseguí empleo en la misma empresa donde él estaba, una compañía de logística mediana, nada glamuroso pero con buena reputación. Álvaro estaba en el área de ventas y yo terminé en operaciones. Desde el primer día se notó la diferencia. Él trabajaba en oficinas con aire acondicionado, traje limpio y olor a perfume caro. Yo entraba antes del amanecer, con el uniforme manchado y el café más barato que vendían en la esquina. No lo culpo, no era su culpa que el sistema favoreciera a los que sabían hablar bonito y vender humo. Pero dolía verlo presumir lo bien que le iba, como su jefe lo llevaba a comidas con clientes, como lo felicitaban en público. Cada vez que pasaba por el área de carga, me saludaba con una sonrisa burlona y me decía ¿cómo va mi sombra? Yo me reía por inercia, pero por dentro me hervía la sangre. El punto de quiebre llegó una noche en la que celebraban su ascenso. Fuimos a un bar pequeño donde solíamos ver partidos cuando estábamos más jóvenes. Llegó vestido como si fuera a una entrevista con el gobernador, con esa mirada de superioridad disfrazada de simpatía. Me abrazó, me dio una palmada en la espalda y, mientras levantaba su copa, me dijo al oído, tú siempre serás mi sombra, hermanito. Sentí como si me escupiera en el alma. Me reí, claro, porque ¿qué otra cosa podía hacer? El bar estaba lleno, todos aplaudían, y yo no iba a hacer una escena. Solo le respondí que se lo merecía, que le deseaba suerte. Pero mientras él brindaba por su éxito, yo solo pensaba que algún día iba a dejar de ser la puta sombra de alguien. No fue una decisión de un día para otro. Fue una acumulación silenciosa. Empecé a quedarme más tiempo en el trabajo, no por ambición inmediata, sino por entender cómo funcionaban las cosas. Aprendí cada detalle del almacén, cómo se movía la mercancía, quién era confiable y quién solo hacía bulto. Me inscribí a clases nocturnas de contabilidad y administración, sin decirle a nadie, ni siquiera a mis padres. No buscaba venganza todavía, buscaba dejar de sentirme invisible. Me hice amigo de los choferes, de los supervisores nocturnos, de la gente que nadie veía. Aprendí de ellos más que de cualquier curso.
Con el tiempo, comencé a notar errores en la manera en que se manejaban los pedidos, gastos innecesarios, decisiones que solo favorecían a los de arriba. Intenté sugerir cambios, pero el jefe directo me mandó callar. Dijo que no era mi papel cuestionar decisiones. En ese momento entendí que si quería cambiar algo, no podía hacerlo desde abajo. Así que, con la paciencia que te da el rencor, me propuse subir, aunque fuera por otro camino. Un par de años después, me ofrecieron un puesto en una empresa más pequeña, también de logística. Pagaban menos, pero me daban libertad. Acepté sin pensarlo. Dejé atrás el almacén y a Álvaro con su traje nuevo. No le dije nada, solo le mandé un mensaje corto para avisarle que me iba. Me respondió con un suerte, sombra. Lo borré sin contestar. Lo que vino después fue trabajo duro, el tipo de trabajo que no se ve en fotos ni se presume en redes. Aprendí a negociar contratos, a leer reportes financieros, a detectar cuando alguien maquillaba números. Empecé a ahorrar, poco a poco, hasta juntar lo suficiente para tener un fondo decente. Conocí a gente que confiaba en mí porque hablaba directo, sin adornos. Uno de ellos, un cliente mayor, me dijo un día que si algún día encontraba una oportunidad real de negocio, lo buscara. En ese momento no imaginaba lo importante que sería esa frase. Cuando la pandemia llegó, todo se fue al carajo. Las cadenas de suministro se desmoronaron y muchas empresas empezaron a caer. Una de ellas, casualmente, fue la misma donde trabajaba mi hermano. El dueño, cansado y harto de lidiar con el caos, decidió vender. Y ahí, sin buscarlo, vi mi oportunidad. No para aplastarlo, sino para finalmente salir de esa sombra en la que me había metido por años. No sabía cómo, pero iba a hacerlo. Porque si algo había aprendido en todo ese tiempo era que no necesitaba ser el que hablaba más fuerte ni el que caía mejor. Solo necesitaba paciencia, conocimiento y el momento adecuado. Y ese momento, lo sentía en el pecho, estaba a punto de llegar. Actualización 1. 48 horas después me obligué a bajar las revoluciones y a tragarme el impulso de llegar arrasando. Había demasiadas cosas en juego como para convertir todo en un pleito personal. Pasé esos 2 días revisando correos viejos, reportes de quejas y contratos que estaban a medias, y lo hice con calma porque sabía que la primera conversación con Álvaro no podía ser solo un desahogo. No iba a darle gusto a nadie con un show barato, necesitaba poner reglas claras que aguantaran el paso del tiempo. Me senté con el director de finanzas, con la jefa de recursos humanos y con el supervisor general del almacén para entender dónde estaban los agujeros más feos. En ventas había promesas locas de entregas que no cerraban con la capacidad real de los turnos, en operaciones había gente quemada de tanto cubrir huecos. Y en atención a clientes tenían un guión de disculpas que ya parecía rezo. Todo eso me sirvió para entrar al despacho que ahora era mío, que ni siquiera tenía una silla decente ni una luz que no parpadeara, y preparar la reunión con mi hermano con una serenidad que me costó más que cualquier curso. Lo cité al final de la tarde porque conocía su rutina de oficina y sabía que a esa hora ya estaba pensando en irse a cenar con algún cliente o a tomarse algo con su amiga de marketing. Llegó con esa postura recta de vendedor seguro de que la vida le debe un aplauso por existir, dejó el abrigo en el respaldo, ni siquiera esperó a que le ofreciera asiento y soltó que si íbamos a hacer este circo, que lo hiciéramos rápido. Me mordí la lengua y le pedí que se sentara porque quería hablar como 2 adultos que trabajan en el mismo barco, no como 2 morros peleándose en la cochera. Me dijo que no venía a escuchar sermones y yo le respondí que no tenía ninguno preparado, que venía con hechos. Abrí la carpeta que había armado y le fui leyendo fragmentos de correos suyos donde prometía ventanas de entrega imposibles, descuentos que nadie había autorizado y penalizaciones que aceptó para cerrar tratos sin consultar a operaciones. Le expliqué sin tecnicismos tontos que cada vez que vendía humo, alguien en el piso terminaba quedándose más horas, que cada promesa inflada se convertía en una fila de personas con cara de cansancio y espalda hecha mierda. Y que ese tipo de estupideces no iban a seguir. El bufó, me dijo con ese tono que siempre me encendía que no hiciera drama por cosas normales del negocio y me soltó que si venía a cobrarle aquello de la sombra, que lo hiciera de frente.
Tragué aire, conté hasta lo que pude y le contesté que si me quedaba en el recuerdo de esa frase no iba a poder dirigir nada, pero que tampoco la iba a olvidar. Le dije que tenía dos caminos, explicado sin adornos: podía quedarse, con metas claras, con una manera distinta de trabajar y con consecuencias si se pasaba de listo, o podía irse con un paquete digno, sin humillaciones, sin gritos, sin chismes. En ese momento trató de medir hasta dónde llegaba mi paciencia y preguntó qué significaba eso de trabajar distinto. Le expliqué que se acababa el juego de vender primero y preguntar después, que las comisiones iban a depender también de que el cliente se quedara contento y no solo de firmar contratos. Que no se iba a castigar a nadie por decir no cuando algo era inviable, y que todos los de ventas, incluyendo él, tenían que bajar al piso de noche de vez en cuando para ver cómo se movía la mercancía y escuchar a la gente que cargaba lo que él prometía sin pensar. No lo adorné con palabras lindas porque no tenía caso. Le dije tal cual que si se quedaba, tenía que ir a piso por lo menos una noche a la semana durante un buen tramo, no para cargar cajas si no quería, pero sí para escuchar y aprender, y que eso no era una humillación. Era educación básica para dejar de cagarla. Le aclaré que el respeto no se mide por quien usa traje y quien usa botas, y que si alguien se sentía muy fino para oler el sudor que su trabajo generaba en otros, entonces no era persona de este equipo. Él me respondió que esa exigencia era una falta de respeto a su trayectoria. Me ardió, claro que me ardió, pero me mantuve en el lugar donde había decidido quedarme, ese lugar que no se mueve con empujones. Le dije que su trayectoria la conocía al derecho y al revés, que sí, que había traído cuentas y firmado cosas que habían dado dinero, pero también había provocado incendios que otros apagaron. Y que esto de ahora no iba a ser un tribunal ni una venganza, iba a ser un cambio. Me miró con odio, me dijo que no iba a permitir que yo lo pusiera a dar vueltas como becario. Y entonces abrí otro correo donde le gritaba a un supervisor a la mitad de la noche por un retraso que venía de una promesa suya irreal. Le conté que el supervisor en cuestión pidió su salida al día siguiente, que decidió quedarse solo porque la esposa acababa de perder su empleo, y que esa clase de mierda sí la iba a cortar, pero a la de ya. Cuando vio que yo no temblaba, cambió de estrategia y trató de negociar. Dijo que aceptaba ajustes en las comisiones, que entendía lo de no vender imposibles, pero que lo de bajar al piso no iba con él. Le respondí que ese punto no se movía, que no era un castigo diseñado para él, que era una nueva norma para todos en ventas y que tenía un sentido claro: nadie puede cuidar lo que no conoce. Me soltó un me quedo si quitas esa condición y yo le contesté que mejor aceptaba que se fuera con su liquidación y su carta de recomendación limpia antes de traicionar lo que acababa de prometerle a toda la gente. Hubo un silencio que se sintió pesadísimo, pero ya no me dolía como antes, ahora me sostenía en una seguridad que me había costado años construir. Me dijo que lo iba a pensar y que me avisaba al día siguiente. Le puse el paquete por escrito, con lenguaje sencillo, nada de trampas, metas medibles, visitas a piso en horarios rotativos, prohibición de ofrecer entregas que no estuvieran confirmadas por operaciones. Comunicación directa con los jefes de turno, y una regla de oro que me salió del alma porque no tengo otra forma de decirlo: cero pendejadas. Esa noche no dormí bien, no por miedo a perder a mi hermano en el equipo, sino porque sabía que cualquiera de las dos rutas iba a dolerle a alguien. Releí el plan, le mandé un mensaje corto a la jefa de recursos humanos para que tuviera listo el documento por si él decidía irse. Y ajusté la agenda del resto de la semana para empezar a limpiar contratos que estaban colgando de un hilo. Al día siguiente, a primera hora, me escribió con esa economía de palabras que tiene cuando está tragando orgullo. Dijo que se quedaba, que firmaba el plan, y remató con una frase que parecía amable pero llevaba veneno, que esperaba que no estuviera usando la empresa para mis asuntos personales. Le respondí que el único asunto personal que me interesaba era que la gente que mantuvo vivo este lugar dejara de llevarse a casa el cansancio de todos los demás. La primera noche de su visita a piso fue menos heroica de lo que algunos quisieran imaginar y más incómoda de lo que él estaba preparado para aguantar. Llegó con botas nuevas que brillaban demasiado, saludó a todos con la sonrisa de catálogo y trató de hacerse el cercano con chistes que no cuajaron. Lo dejé solo a propósito un buen rato,
no por crueldad sino porque en presencia mía iba a actuar para mí, no para escuchar de verdad. El supervisor de turno, que es un tipo serio y sin filtros, le mostró el recorrido básico, le explicó de dónde venían las quejas, por qué se hacían filas en ciertas horas, donde se atoraban los pallets porque alguien en ventas había prometido más de lo que cabía, y le pidió con frialdad que se quitara del pasillo porque estorbaba. Yo observé a distancia cómo le cambiaba la cara. No era humillación, era realidad pura sin el granulado bonito de las presentaciones. Vi a un operador contarle, sin drama, que llevaba semanas pidiendo simple y sencillamente que no los programaran a cerrar turnos imposibles después de una noche de retraso solo para quedar bien con un cliente que luego ni agradecía. Escuché a una señora de limpieza decirle que cuando él regañaba a las 2 de la mañana por correo, esa mierda se leía a las 6 de la mañana en el cafecito y que nadie olvidaba quién la había mandado. Me pareció que por primera vez en mucho tiempo se callaba porque estaba entendiendo, no porque estuviera planeando su próxima respuesta. Al terminar esa visita, se acercó a mí con una mezcla de cansancio y orgullo herido, y soltó que ya había cumplido, que esperaba que esa farsa no se convirtiera en una tradición. Le dije sin levantar la voz que no era una farsa, que era parte del trabajo, y que agradecería que dejara de llamarlo así. Añadí que no estaba contabilizando favores ni penitencias, que estaba construyendo una forma decente de trabajar donde las promesas salieran del mismo mundo donde se cargan las cajas y se cierran rutas. No me contestó. Se fue callado, lo cual en él era una novedad. Los días siguientes me dediqué a que esto no fuera solo una anécdota. Hablé con el equipo de ventas para explicarles el cambio sin palabras de consultor. Les dije con todas sus letras que se acabó la época de prometer lo que sonaba bonito en una comida y soltarle el muerto a operaciones. Y que tampoco se iba a culpar de todo al cliente, porque al cliente hay que ponerle límites claros si quieres que te respete. Publiqué un calendario sencillo con las visitas a piso, incluyendo la mía, para que nadie dijera que yo me quedaba en el escritorio. Hice que las metas de ventas tuvieran una parte que dependiera de las quejas resueltas y no solo de contratos firmados. Y abrí un canal directo con los jefes de turno para que reportaran en un lenguaje simple cuando una promesa de ventas les estaba rompiendo el plan del día. No quería inventar el hilo negro, quería dejar de hacer tonterías. En medio de todo, me llamó mi mamá para decir que por qué estaba castigando a su niño dorado. Me tocó explicarle que no era un castigo, que era trabajo, que lo único injusto era que por años se normalizara que unos prometieran y otros cargaran con las consecuencias. Me dijo que yo era rencoroso. Le conté que si me guiara por el rencor ya lo habría corrido a la primera, pero que justamente por no querer actuar desde el coraje, estaba armando reglas que aplicaban para todos. Colgamos sin abrazos por teléfono, porque esas pláticas no se arreglan con frases bonitas, y regresé a lo mío, que era mantener el rumbo. Cerré esa primera semana con una sensación rara, como cuando por fin mueves un mueble pesado que nadie quería tocar y descubres que si se podía, solo hacía falta dejar de hacerse pendejo. Álvaro firmó su plan, fue a piso, tragó saliva y se quedó. No hubo discurso, no hubo publicaciones cursis con frases motivacionales, no hubo aplausos. Hubo trabajo, hubo límites, hubo la pequeña victoria de callar el instinto de venganza y usarlo como combustible para algo más grande. Y sí, cada vez que lo veía caminar por el almacén con cara de tragar vidrio, una parte de mí se acordaba de aquella noche del bar y sonreía por dentro. Pero la mayoría del tiempo ya no estaba pensando en la frase que me lanzó, sino en la gente que por fin empezaba a sentir que alguien les hacía caso. Porque la venganza de verdad, al menos para mí, no fue verlo jodido, fue convertir su antiguo terreno de promesas huecas en un lugar donde las palabras se parecen a la realidad. Actualización 2. Una semana después de ese primer choque, cuando el polvo apenas empezaba a asentarse y todos andaban con esa mezcla de curiosidad y miedo que flota en las oficinas cuando huele a cambio, me senté con la gente clave para ponerle carne y hueso a lo que habíamos prometido. No me interesaba llenar la pared de frases motivacionales ni repartir tazas con logos, quería que al día siguiente la chamba se sintiera diferente en cosas que sí se pueden tocar. Me fui a lo sencillo y a lo que a mí me habría servido cuando nadie me escuchaba, juntas cortas por la mañana que no fueran sermones.
Un calendario de entregas que viviera en un lugar donde todos pudieran verlo sin pedir favores, reglas claras para aprobar descuentos y límites de capacidad que no se pudieran patear con correos de madrugada. Le pedí al de finanzas que dejara de mandar reportes que parecían examen y nos armara tableros que entendiera cualquiera, con 3 datos que importaran, que prometimos, que sí pudimos y donde nos pasamos de listos. Abrí el canal directo con los jefes de turno y les dije, con todas sus letras, que si ventas ofrecía una locura, me avisaran ahí mismo para frenar la estupidez antes de que se volviera cadena de errores. No hubo aplausos, hubo caras de a ver si es cierto. A mí me bastaba. Ese mismo lunes arranqué la primera de las reuniones cortas con ventas y operaciones juntos. Habíamos acordado que sería temprano para no robarle horas al piso, así que marcamos que empezara antes de que el tráfico te clavara en la fila eterna. Llegué con tiempo, saludé a los de siempre, revisé el pizarrón y vi que ya estaban sentados varios de logística con sus libretas rayadas y su café que nunca sabe bien. Los de ventas fueron llegando de a poco, algunos con cara de sueño, otros con cara de qué chingados hacemos aquí. Cuando ya casi arrancábamos, se abrió la puerta y entró Álvaro con ese ritmo de quien cree que el mundo tiene que esperarlo. Se acomodó como si nada y soltó una disculpa medio masticada, que el tráfico, que una llamada, que X. Me quedé callado 3 segundos que pesaron más que cualquier regaño, y luego le dije, sin subir la voz, que prefería que llegara sin excusas y que si no quería estar ahí, que se saliera y regresara cuando entendiera por qué era importante. Hubo un silencio incómodo, un par de ojos rodando por ahí, y un vendedor flaco que vive del otro lado de la ciudad soltó la frase que hizo Diana, dijo que él salió más temprano para no llegar tarde. Álvaro apretó la mandíbula, bajó los hombros medio centímetro y se quedó. No necesitaba humillarlo, necesitaba que entendiera que ahora el reloj no giraba a su antojo. La junta en sí fue corta y al grano. Nada de PowerPoint infinito ni palabritas en inglés que solo sirven para sentirse listos. Revisamos los envíos del día, los compromisos con clientes sensibles, los huecos en rutas que podíamos cerrar moviendo un par de turnos. Y le pusimos foco a 3 cuentas de riesgo donde ventas llevaba meses tirando promesas que operaciones no alcanzaba a cumplir. Le pedí a cada responsable que dijera en voz alta que sí podía sostener y que no, y señalé con nombre y apellido que lo que se dijera ahí iba a ser la base de lo que se le comunicaría al cliente, sin cosas bonitas que después le caían encima a la gente del almacén. Vi a varios de ventas cruzar miradas incómodas con los jefes de turno. Esa incomodidad me pareció buena, era el primer indicio de que ya no íbamos a vivir en mundos separados. Cerramos con un acuerdo que dejé escrito en una frase breve para que nadie se hiciera pendejo, lo que se venda tiene que poder ejecutarse, y si algo cambia, el primero que se entera es el que mueve los pallets. No el que cena con el cliente. Para que no quedara en palabrería, amarré las comisiones a un indicador que siempre se había ignorado por conveniencia, la permanencia del cliente sin quejas graves durante un periodo razonable. Le expliqué al equipo que no estaba cortando su lana, que estaba cambiando el cebo, menos tratos relámpago que se van en 2 meses y más relaciones que se sostienen porque no andas inventando. Uno protestó que eso era injusto porque había clientes que se quejan por deporte. Le di la razón en parte y le dije que por eso habíamos agregado un filtro sencillo para distinguir berrinches de problemas reales, y que las quejas válidas iban a ser las que vinieran con evidencia de incumplimiento nuestro. No con el típico correo de alguien que regatea por costumbre. No se fueron felices, pero se fueron entendiendo que el juego había cambiado. A mí con eso me bastaba para arrancar. Con Álvaro, en los días que siguieron, se notó la resistencia a ese tipo de resistencia pasivo-agresiva que no se grita, se escurre. Cumplía lo justo, preguntaba lo mínimo, hacía comentarios por lo bajo de que estábamos matando el ímpetu de ventas. No me enganché. En lugar de pelear por ideas sueltas, le pedí que tomara una de sus cuentas estrella y la expusiera ante todos con números reales. Dije números reales y lo repetí porque lo conozco. Nada de hojas maquilladas ni de historias heroicas, queríamos ver compromisos, entregas y márgenes sin retoques. Se tardó en preparar la presentación, cosa rara en él, y cuando llegó el día, se le notaba el nervio detrás de la sonrisa. Habló de la estrategia que había seguido,
y antes de que desplegara su discurso de vendedor, lo frené con una pregunta que no admite humo: ¿cuántas veces habías vendido una ventana de entrega que el piso no podía cumplir? ¿Y cuántas de esas veces habías avisado? Se hizo un nudo. Dijo que pocas. Le pedí que pusiera ejemplos. Dio 2. El supervisor correspondiente levantó la mano y añadió 3 más, con fechas, con el detalle de cómo se desajustó todo por complacer a ese cliente. No eran cifras gigantes ni pérdidas que quebraran a nadie, pero eran pequeñas grietas que, en conjunto, nos estaban costando horas, corajes y credibilidad. Ver esa conversación en público, sin gritos, sin filtro, le pegó más que cualquier cagada en privado. Para que la cosa caminara hacia donde queríamos, organicé visitas a piso que no fueran tours de museo. Nada de paseíto con casco nuevo y fotos. Les pedí a los jefes que les mostraran a los de ventas donde se atoraba la carga cuando los horarios del cliente y los nuestros no coincidían. Que los pararan junto a la puerta cuando llegaba un camión al límite del turno para que sintieran el estrés verdadero, ese que no cabe en una hojita. Álvaro fue un par de noches y la primera la caminó con la postura tiesa, como si no quisiera que el polvo se le pegara. La segunda, algo se aflojó. Lo vi arrimarse a un operador que perdió a su papá en plena época de caos sanitario y que venía arrastrando un humor de perros por culpa de una ruta mal diseñada. Escuchó sin interrumpirlo, cosa que en él es todo un evento, y al final dijo que iba a ajustar los tiempos prometidos en esa cuenta y que si el cliente se ponía farragoso, lo iba a traer a ver el piso en hora pico. No me crucé para aplaudirle, me quedé atrás tomando nota mental de que tal vez, solo tal vez, había una grieta por donde podía entrar el sentido común. El cambio más duro, y el más importante, fue eliminar la costumbre de mandar correos a la mitad de la noche regañando gente. Abrí un canal para incidentes y dejé claro que, a partir de ese día, cualquier reclamo que no viniera acompañado de un plan de acción quedaba en el basurero. Les dije que si iban a decir que algo salió mal, trajeran una propuesta para corregirlo y no un sermón para que otro se comiera el coraje. Con Álvaro fui específico porque tenía el historial más feo en ese tema. Le recordé los mensajes donde se le iba la mano, le repetí lo que le había dicho en privado, que esas chingaderas se leen a primera hora con los ojos pegados y que no construyen nada. La jefa de recursos humanos agregó, con una tranquilidad que respeto, que esos correos también eran munición para demandas si alguien quería ponerse legal, y que además de ser inútiles eran peligrosos. Lo vi tragar en seco. No era miedo a una demanda, era vergüenza de verse expuesto frente a pares que antes le celebraban todo. No todo fue orden y disciplina. Hubo tropiezos, porque así es esto. Una tarde, un cliente le pidió a Álvaro una ventana de entrega imposible para cerrar un trato grande, y él, por reflejo, estuvo a punto de decir que sí. Alcanzó a mandar un mensaje rápido al grupo, avisó que lo estaban presionando, pidió que le confirmáramos cuál era el límite real. El jefe de rutas contestó con datos, le pintó el panorama sin drama y le sugirió una alternativa que no arruinara el turno de medianoche. Álvaro respiró, volvió con el cliente y, contra su viejo instinto, dijo que no, que podíamos hacer otra cosa y que si eso no le gustaba, que lo pensara. El cliente se ofendió 2 horas y luego aceptó la alternativa. En la junta del día siguiente, Álvaro contó lo ocurrido sin adornos y yo, sin pedos, dije en voz alta que eso era exactamente lo que queríamos. Menos heroísmo barato y más decisiones que no patearan el bote para que otro lo recogiera. En paralelo, me dediqué a limpiar los incentivos. Quité los premios por volumen bruto sin rentabilidad, barrí con los concursos de quien cierra más contratos en una semana. Y metí un bono pequeño pero constante para las cuentas que se quedaban con nosotros una temporada decente sin incendios. No faltó el que se quejó de que yo estaba matando el hambre de ventas. Le respondí que el hambre que sí mataba negocios era la de prometer a lo loco, y que si lo que buscaban era adrenalina, que se compraran una bicicleta y se fueran a rodar el domingo. Pero que aquí la adrenalina nos salía carísima. Se rieron unos cuantos, otros se ofendieron un poco, pero también ahí empezaron a ver que la regla era pareja, porque me la apliqué a mí mismo, a 2 clientes que me buscaban por confianza personal. Les dije que no podíamos firmar en los términos que querían y los perdimos.
No me encantó, pero preferí perderlos de frente que quedarme con ellos mintiendo. Con la familia, mientras tanto, el rumor llegó rápido porque el chisme vuela. Mi mamá, que tiene la habilidad de enterarse de todo antes que todos, me llamó otra vez para decirme que si no estaba exagerando con eso de poner a Álvaro a recorrer la bodega. Me tocó repetir, por tercera vez en pocos días, que no era un castigo, que era una obligación para todos, que hasta yo estaba haciendo mis noches allá, y que no era un capricho. Era la forma de asegurarnos de que la gente de la oficina dejara de hablar desde la ignorancia. Ella dijo que yo tenía un tema personal y yo, cansado pero firme, respondí que sí, que mi tema personal era que la gente pudiera irse a su casa sin sentir que alguien les aventó encima un error por comodidad. Cortamos la llamada con esa paz tensa que deja a la familia cuando no entienden pero tampoco quieren escuchar otra explicación. Hacia el final de esa semana, la atmósfera ya no era de sospecha total. No voy a vender la fábula de que todos se enamoraron del nuevo sistema, pero sí noté detalles que antes no existían. Vi a un operador levantarse de su lugar para explicarle a una vendedora cómo se arma una tarima cuando el peso viene mal distribuido, la vi escuchar y anotar sin hacerse la lista. Capté a Álvaro en un rincón revisando con el de rutas un cronograma modificado y no se estaban mentando la madre, estaban resolviendo. Pasé junto a la mesa de atención a clientes y, por primera vez en mucho tiempo, no escuché la cantaleta eterna de disculpas sin compromiso, sino una conversación donde se decía con claridad que sí y que no. Y donde quedaba agendada la solución. Son detalles, sí, pero de esos detalles se sostiene la realidad de un trabajo que no te rompe. Cerré la actualización interna que mandaba todos los viernes con un resumen corto de cambios, sin fiestas ni golpes en el pecho, y con un recordatorio que ya quería convertir en mantra: aquí no ganamos por hablar más fuerte. Ganamos por cumplir lo que decimos. Álvaro recibió el correo, no respondió. A última hora me llegó un mensaje suyo por aparte, casi un gruñido escrito, donde decía que el nuevo esquema lo obligaba a medirse y que eso lo estaba obligando a pensar mejor lo que salía de su boca. No le contesté con ironía, aunque me picaba. Le puse que de eso se trataba, de que sus palabras no fueran un boleto abierto para que otros cargaran costales a oscuras. Me dejó en visto. No me molestó. Ese silencio, por primera vez, no era desprecio, era proceso. Terminé ese día cansado de una manera distinta. No era el cansancio que te hunde y te hace querer desaparecer, era el de quien sabe que empujó algo pesado y lo movió un tramo. Me fui a casa con la sensación de que la venganza, si le queremos llamar así, estaba encontrando su forma menos ruidosa y más útil. Porque me habría encantado quedarme con el recuerdo de aquella frase, devolvérsela con bilis y quedarme mirando cómo le dolía. Pero descubrí que había un sabor más duradero en lograr que un lugar que nos había exprimido por años empezara a girar con reglas decentes. Y sí, cada mañana al entrar, cuando me cruzaba con Álvaro y veía que ya no llegaba tarde y ya no prometía imposibles por deporte, me daba un gusto cabrón que no me pedía aplausos ni discursos. Era el gusto simple de ver que, por fin, las palabras que decíamos en esas juntas se parecían a lo que pasaba en el piso, y que en ese espejo ya no se reflejaba el mismo cabrón que me llamó sombra. Actualización 3. Un mes después de haber implementado los primeros cambios, la oficina ya no tenía ese ambiente denso que parecía flotar en el aire cuando todos caminaban con miedo a que los jefes les cayeran encima. Las juntas habían dejado de ser ese suplicio eterno de reportes inflados y discursos huecos, y aunque todavía había desconfianza en el aire, se respiraba una especie de calma rara. Como cuando te das cuenta de que las cosas pueden funcionar de otra manera si nadie sabotea el proceso. El problema es que justo cuando todo parecía acomodarse en el trabajo, vino el golpe donde más duele, la familia. Siempre pasa. Cuando uno empieza a mover las piezas fuera del guión, la familia aparece como jurado de un juicio que nadie pidió. Mi mamá fue la primera. Me llamó una tarde, mientras estaba revisando un nuevo esquema de costos, y con ese tono entre víctima y autoridad que solo las madres pueden usar, me dijo que no debía humillar a mi hermano. Lo dijo así, con todas sus letras. Le pregunté qué entendía ella por humillarlo, y me contestó que eso de hacerlo bajar al piso era una falta de respeto, que él había trabajado mucho para no tener que andar metido en bodegas.
Le expliqué con calma que nadie lo estaba degradando, que era una medida general, que todos los de ventas estaban haciendo lo mismo y que no había ningún castigo personal, pero no sirvió de nada. Me dijo que yo tenía resentimiento acumulado, que estaba usando el poder para desquitarme de los años que me sentí opacado, y que algún día me iba a arrepentir. No sé si era coraje o decepción, pero me costó mucho no colgarle el teléfono. Terminé diciéndole que si pensar distinto era pecado, entonces que me tachara de culpable y siguiera rezando por mí. Colgamos en frío. Mi papá, que casi nunca opinaba, me buscó unos días después. Lo vi en casa de mis padres, en ese sillón viejo donde se sienta a leer el periódico como si todo lo que pasa fuera un ruido que no le incumbe. Me dijo que no entendía por qué tenía que ser todo tan extremo, que si no podía dejar las cosas en paz y llevar la empresa con menos tensión. Me costó trabajo explicarle que las tensiones no las había inventado yo, que solo estaba sacando a la luz lo que siempre había estado podrido. Me miró con una mezcla de cansancio y orgullo mal digerido y me soltó que esperaba que no rompiera a la familia por un coraje mal llevado. Le respondí sin elevar la voz que lo que rompía a la familia no eran los corajes, sino los años de callarse cosas. Me dijo que yo era terco como una mula, y en eso sí tuvo razón. Thanksgiving llegó como una bomba de relojería. Ya sabía que iba a ser incómodo, pero me presenté igual porque no quería darle a nadie la excusa de decir que yo era el que estaba evitando a la familia. Mi mamá preparó el mismo menú de siempre, como si repetir recetas pudiera sostener la ilusión de normalidad. Álvaro llegó con una novia nueva, una mujer de sonrisa amable pero mirada alerta, de esas que no se pierden detalle y que huelen la tensión a kilómetros. Yo llegué tarde a propósito, sin querer coincidir en la entrada, y cuando entré al comedor ya estaban todos sentados, cada uno en su papel, mi madre con el delantal puesto fingiendo alegría. Mi padre sirviéndose vino como si el alcohol pudiera suavizar las palabras, y mi hermano con esa postura de quien no quiere parecer incómodo, pero está a medio centímetro de perder la paciencia. Durante la cena, la conversación navegó por aguas superficiales hasta que mi tía, la misma que vive para meter la cuchara en todo, soltó que deberíamos hacer un brindis por la reconciliación entre hermanos. Lo dijo con una sonrisa falsa que me irritó más que cualquier ataque directo. Álvaro me miró de reojo, esperando mi reacción. Todos se quedaron callados, como si estuvieran esperando que alguien hiciera el espectáculo que les diera tema de chisme para el domingo. Me limité a decir que no había nada que reconciliar, que las cosas estaban bien, que cada quien estaba haciendo su parte. Ella insistió en que la familia es primero, con ese tono de consigna vacía que usan los que nunca cargan el peso real de lo que dicen. Le respondí que la familia es primero solo cuando hay respeto, y ahí el silencio se volvió pesado. Mi madre me lanzó una mirada que mezclaba tristeza y enojo, y mi tía se puso roja de la incomodidad. Para mi sorpresa, Álvaro fue el que rompió el silencio. Dijo, sin levantar la voz, que estaba aprendiendo, que no era fácil cambiar la forma de ver las cosas, pero que lo estaba intentando. No sonó falso, y eso me desconcertó. Nadie supo qué decir. Mi padre, que odiaba los dramas familiares, cambió de tema de inmediato, habló del precio de la gasolina como si fuera una emergencia nacional y no una maniobra para salir del embrollo. Yo seguí comiendo, masticando sin sabor, con esa mezcla de alivio y enojo que te da cuando alguien que te jodió durante años empieza a comportarse como si nunca lo hubiera hecho. Después de la cena, mientras todos se movían al sofá para ver el juego, me salí al porche con una cerveza. La novia de Álvaro salió un poco después y se me acercó. Me dijo que esperaba que no tomara a mal lo que iba a decir, pero que había escuchado a Álvaro hablar de mí, y que no era con rencor. Que decía que yo era un tipo al que siempre habían subestimado y que ahora lo entendía. No supe qué responderle. Solo asentí y le dije que a veces las cosas tardan en caer por su propio peso. Ella sonrió y me dijo que le diera tiempo. Le respondí que el tiempo no cura lo que no se reconoce, y que el reconocimiento sin cambio no vale nada. Me miró con un gesto que parecía respeto, o quizá lástima, no lo sé. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Esa noche me costó dormir. No era enojo lo que me tenía despierto, era una sensación nueva,
como si una parte de mí no supiera qué hacer con el hecho de que él estuviera mostrando humanidad. Pasé horas pensando en todas las veces que me trató como si yo fuera menos, en todas las frases que me tuve que tragar, en todos los silencios donde tuve que fingir que no me dolía. Y aún así, había algo dentro de mí que no quería convertir ese cambio suyo en una excusa para volver a ser blando. Me había tomado demasiado llegar hasta ahí. Durante los días siguientes lo noté distinto en la empresa. No radicalmente, pero sí con un tipo de atención que antes no tenía. Ya no discutía por deporte ni buscaba dejarme mal frente a otros. Seguía siendo competitivo, eso no se borra fácil, pero había bajado el tono. Empezó a quedarse más tiempo en el piso, no por obligación sino porque decía que entendía mejor las broncas y las veía con sus propios ojos. Los supervisores me contaron que preguntaba cosas simples, no para exhibir a nadie, sino para entender. A veces lo veía salir del almacén con las manos sucias, y aunque sé que lo hacía un poco por orgullo, también sé que lo estaba intentando. En la oficina empezaron a notar el cambio, y lo más curioso fue que nadie lo mencionaba abiertamente, pero todos actuaban distinto. Los de ventas dejaron de mandarle los problemas para que él los arreglara con gritos, y los operadores empezaron a darle informes sin miedo. Un par de empleados que antes hablaban pestes de él me dijeron que al menos ahora escuchaba, que no los interrumpía con sarcasmos. Yo solo asentía. No necesitaba llevarme crédito por eso, el verdadero triunfo era que el sistema que había armado empezara a funcionar por sí solo. A finales de ese mes, me encontré con Álvaro en el estacionamiento. Yo estaba cerrando el carro y él se acercó con un gesto que al principio pensé que era de molestia. Me dijo que no había tenido tiempo de hablar conmigo después de la cena familiar, pero que quería aclarar algo. Dijo que durante años había sido un pendejo conmigo, que me había visto como competencia cuando en realidad solo estábamos tratando de sobrevivir en un entorno que siempre nos comparó. Me quedé callado porque no quería cortar su momento. Siguió hablando y me dijo que lo de la sombra había sido una estupidez de la que se arrepentía cada vez que lo recordaba. Le dije que ya no me quitaba el sueño, y él, con una honestidad que me tomó por sorpresa, me contestó que ojalá lo dijera en serio, porque a él sí le costaba dormir sabiendo que esa frase se le había salido de la boca. No le respondí con moralinas. Solo le dije que lo que me importaba era que trabajara bien, que hiciera las cosas con respeto y que no se perdiera en la necesidad de demostrar nada. Se quedó en silencio unos segundos y luego me abrazó, rápido, sin decir palabra, como si le pesara el gesto pero lo necesitara igual. Lo dejé. No sé si fue perdón, alivio o simple cansancio, pero por primera vez en muchos años no sentí la urgencia de defenderme de él. Esa noche, de regreso a casa, pensé en lo raro que es el tiempo. Cómo se tarda en enderezar las cosas y cómo, a veces, la venganza más dulce no es la que destruye, sino la que obliga al otro a mirar lo que hizo. Yo ya no necesitaba verlo sufrir. Solo necesitaba que entendiera. Y cuando lo vi con esa mezcla de vergüenza y humildad en los ojos, supe que lo había hecho. Actualización 4. 6 meses después de aquella conversación en el estacionamiento, el ritmo en la empresa era otro. Ya no existía ese caos constante que hacía que cada día se sintiera como apagar incendios sin descanso. No es que de la noche a la mañana todo se hubiera vuelto perfecto, pero se había instalado una especie de orden funcional, algo que, por primera vez, no dependía de gritos ni de improvisaciones. El equipo trabajaba con cierta fluidez que antes parecía imposible, y los errores, aunque seguían existiendo, se resolvían sin ese aire de tragedia que antes nos consumía. El cambio se sentía más en las pequeñas cosas, la gente llegaba a tiempo sin que nadie los persiguiera, las juntas se convertían en espacios para planear y no para repartir culpas, y hasta los turnos de noche, los más duros, tenían menos rotación porque el ambiente dejó de ser una pesadilla. Decidí entonces lanzar algo que había estado planeando desde hacía tiempo. Era una especie de programa interno de incentivos, pero lejos de los clásicos concursos de ventas que solo servían para inflar egos. Quería algo que premiara las ideas reales, las que vinieran de la gente que se rompía el lomo y que veía los problemas desde el piso. Les propuse algo simple: cualquier empleado que encontrara una forma de ahorrar tiempo, dinero o mejorar un proceso recibiría un bono, sin burocracia, sin promesas vacías.
Nada de ceremonias, solo resultados. Al principio hubo desconfianza. Nadie creía que realmente se les fuera a pagar por opinar. Pero la primera vez que un operador propuso reacomodar los andenes de descarga para reducir esperas y el cambio funcionó, le depositamos el bono sin discursos. Eso bastó para que todos entendieran que no era cuento. Poco a poco comenzaron a llegar más propuestas, algunas geniales, otras ridículas, pero todas valiosas porque venían de la base, de la gente que de verdad sabía dónde se atoraba todo. Una señora de limpieza sugirió cambiar el proveedor de guantes porque los actuales se rompían cada 2 días. Resultó que su opción costaba menos y duraba más. No fue una idea que salvara millones, pero representó respeto, alguien la escuchó, alguien la tomó en serio. Eso empezó a contagiarse. Los operadores ya no veían a los de ventas como los culpables de todo, y los de ventas empezaron a entender que vender sin conocer el proceso era como jugar a la ruleta con dinero ajeno. Y ahí fue donde se notó el cambio más sorprendente, Álvaro. El mismo tipo que antes caminaba con el pecho inflado y trataba a todos como si fueran piezas reemplazables, ahora llegaba al piso con botas viejas, sin traje, sin perfume caro. No era teatro, lo vi yo mismo. Empezó a ir más seguido, no porque se lo pidiera, sino porque, según sus palabras, necesitaba ver con sus propios ojos lo que pasa cuando uno abre la boca sin pensar. Lo escuché decirle a un cliente por teléfono que no podía prometerle una entrega en 2 días porque eso significaría reventar a su gente y que prefería perder el trato a mentirle. Me quedé helado. Era el mismo hombre que hace un año se burlaba de mis ideas, diciendo que el negocio era vender, no cuidar sensibilidades. Una tarde, mientras revisaba reportes, el jefe de rutas me contó que Álvaro había pasado 1 hora completa con un grupo de operadores ayudándoles a reacomodar tarimas, no dando órdenes, sino moviendo cajas. Dijo que se ensució, que sudó, que no habló mucho, pero que los miraba diferente, como si al fin entendiera lo que significaba cumplir con lo que él mismo vendía. Esa imagen me acompañó todo el día. No porque necesitara verlo transformado en santo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que el ciclo se estaba cerrando, no con venganza, sino con una justicia que no había necesitado gritos. Al final de esa misma semana, cuando ya casi todos se habían ido, lo encontré en el estacionamiento, apoyado en su carro, fumando. Me acerqué y me dijo sin rodeos que llevaba días pensando en hablar conmigo, que no sabía cómo empezar, que no se trataba de disculpas, sino de poner las cosas en orden. Me contó que al principio lo había hecho todo por orgullo, que no soportaba la idea de que yo fuera su jefe, pero que después se dio cuenta de que las reglas que yo había impuesto no eran personales, sino necesarias. Me confesó que cuando vio cómo la gente empezó a trabajar más tranquila, entendió que el problema no había sido nunca la empresa, sino la forma en la que la dirigían, y que él había sido parte de esa basura. No trató de justificarse ni de hacerse la víctima, solo dijo que había sido un pendejo. No supe qué responder. Le dije que eso ya lo sabíamos los dos, pero que lo importante era que estaba cambiando. Se rió, con esa risa baja que no busca aprobación, y luego soltó una frase que me quedó grabada: fui tan ciego que tuve que tocar fondo para ver que no eras mi sombra, eras el reflejo de lo que no quería aceptar. Nos quedamos en silencio un rato, y antes de irse me dio una palmada en el hombro. No fue ese gesto típico de superioridad que usaba antes, fue sincero, pesado, casi torpe. Sentí que algo se había alineado en el universo, no porque de pronto fuéramos hermanos perfectos, sino porque ya no necesitábamos competir. Por primera vez en años, él no tenía que demostrarme nada, y yo no tenía que ganarle a nadie. El lunes siguiente llegó temprano, como siempre desde hacía meses, pero esta vez traía algo diferente en la cara, una calma rara, como quien ya no carga el mismo ego. Se sentó en la junta y habló poco. Cuando le tocó presentar avances, fue directo, sin adornos. Dijo que las metas de venta se habían alcanzado sin sobrecargar operaciones y que eso era mérito de todos, no solo del equipo comercial. Lo escuché y noté que la gente asentía, no porque lo fingieran, sino porque por fin hablaba en el mismo idioma que ellos. Ya no era el tipo que se paraba al frente para recibir palmaditas. Era uno más, y eso valía más que cualquier discurso.
Con el paso de los meses, la empresa dejó de perder gente. Aquellos empleados que antes buscaban cualquier oportunidad para irse, ahora se quedaban porque el ambiente había cambiado. No se trataba solo de dinero, sino de dignidad. Habíamos logrado algo que parecía imposible, que la gente trabajara sin sentir que tenía que sobrevivir el día. Cuando me di cuenta de eso, supe que lo habíamos hecho bien. No porque fuéramos héroes, sino porque dejamos de ser imbéciles. El cambio en Álvaro no pasó desapercibido para todos. Algunos lo respetaban más, otros lo veían con recelo, como si no supieran si creerle o no. Pero él ya no intentaba convencer a nadie. Trabajaba, cumplía, y dejaba que las cosas hablaran por él. En más de una ocasión lo escuché corregir a vendedores nuevos que intentaban usar su vieja táctica de prometer lo imposible. Les decía, sin gritar, que el respeto de un cliente no vale una mierda si lo obtienes a costa de los tuyos. Cuando lo oí decir eso por primera vez, me costó mantener la compostura. No porque quisiera aplaudirlo, sino porque me di cuenta de que ya no tenía que hacerlo. Ya no necesitaba enseñarle nada. Una noche, cuando ya todos se habían ido, entré al almacén para revisar unas órdenes pendientes. Lo encontré ahí, sentado en una caja, hablando con una de las operadoras más viejas del turno nocturno. Me escondí detrás de las estanterías, no para espiar, sino para observar sin interrumpir. Ella le contaba que estaba cansada, que después de tantos años no esperaba que las cosas cambiaran, y que le sorprendía ver que por fin alguien los escuchara. Él le respondió que no lo hiciera por nosotros, que lo hiciera por ella, que lo único que podía prometerle era que mientras estuviera ahí no iba a dejar que se repitiera la misma mierda de antes. Me quedé quieto, escuchando, y sentí una paz extraña, una especie de cierre interno que no se parece a la euforia, sino a la calma de saber que algo finalmente está en su lugar. No puedo decir que todo lo malo desapareció. Siempre hay problemas, gente que se queja, días que se tuercen. Pero ya no vivimos con esa sensación de guerra interna que antes nos tenía desgastados. Las cuentas empezaron a equilibrarse, los clientes dejaron de amenazar con irse, y el ambiente se volvió más humano. Álvaro, por su parte, siguió cumpliendo, sin buscar reconocimiento. A veces llegaba con una caja de donas para el turno de la mañana, y aunque al principio creí que lo hacía por imagen, con el tiempo entendí que era su manera de compensar los años de arrogancia. Una noche, antes de cerrar, lo vi salir del edificio y detenerse en la puerta. Se quedó mirando las luces del almacén un rato y me dijo que todavía le costaba creerse que formaba parte de esto. Le respondí que a mí también. Se rió y dijo que la ironía era que durante toda la vida me llamó sombra, y al final fue él quien necesitó seguir mi luz. No supe qué decir, y por primera vez en mucho tiempo no hizo falta. Solo nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo las luces se apagaban una a una, como si el pasado también se estuviera quedando atrás. Y mientras lo observaba alejarse, entendí que la venganza no siempre es ruido, ni furia, ni espectáculo. A veces es ver cómo el que te menospreció aprende a respetar sin que tengas que levantar la voz. A veces es tan simple como poder mirar al otro sin rabia y saber que, de una forma u otra, ya no le debes nada. Actualización final. Un año después de aquella noche en la que Álvaro y yo nos quedamos frente a las luces del almacén, las cosas en la empresa habían tomado un rumbo que nunca imaginé posible. No solo habíamos sobrevivido a la crisis que amenazó con desmoronarlo todo, sino que el negocio crecía con estabilidad, sin los sobresaltos ni el caos que antes eran parte del paisaje diario. El ambiente ya no era una mezcla de miedo y cansancio, sino una rutina de trabajo que tenía sentido. No se trataba de hacer historia ni de ser ejemplo para nadie, pero sí de sostener algo que, durante mucho tiempo, parecía imposible, un lugar donde la gente no odiara lo que hacía. El cambio se notaba incluso en los pequeños gestos. La gente que antes evitaba cruzarse con los jefes ahora se acercaba a proponer cosas, a resolver, a participar. El equipo se había transformado en una comunidad que entendía la lógica básica de que si las cosas se hacían bien desde el principio, no había que vivir apagando fuegos. El viejo dueño, el que me vendió la empresa, me llamó una tarde para preguntarme si estaba arrepentido de haberme metido en semejante lío. Le respondí que no, que había sido el caos más útil de mi vida.
Se rió, me dijo que sabía que no iba a arrepentirme y que, en el fondo, ya se lo olía el día que me conoció. Para entonces, Álvaro ya no era el mismo. Había pasado de ser el tipo que creía que todo giraba a su alrededor al hombre que sabía que las cosas solo funcionan cuando se camina al ritmo del equipo. No se convirtió en un santo ni en un mártir, pero se volvió alguien respetado. No por su apellido, ni por su labia, ni por su historia, sino por su constancia. Los operadores, los supervisores y hasta los de mantenimiento lo trataban con un tipo de respeto silencioso que no se impone, se gana. Dejó de usar frases altisonantes, dejó de mandar correos incendiarios y, lo más importante, dejó de pensar que las disculpas eran un signo de debilidad. Recuerdo una reunión importante con un cliente grande, uno de esos que siempre trataban de imponerse porque sabían que su nombre abría puertas. El tipo era un hueso duro, acostumbrado a manejar las conversaciones con arrogancia. Quería renegociar tarifas y, básicamente, nos estaba pidiendo que trabajáramos al límite por menos dinero. Álvaro estaba al frente, y yo me quedé en silencio, observando. Antes, lo habría escuchado prometer lo imposible solo para cerrar el trato, pero esta vez fue diferente. Lo dejó hablar todo lo que quiso y, cuando el cliente terminó su monólogo, le dijo con calma que si buscaba a alguien que le mintiera para bajarle costos, podía ir a tocar otra puerta. Pero que si quería trabajar con gente que cumpliera, ahí nos tenía. Hubo un silencio pesado, el tipo lo miró como si no entendiera lo que acababa de escuchar, y después bajó el tono. Cerramos el trato, no en los términos que él quería, sino en los nuestros. Esa tarde, cuando todos se fueron, me acerqué a Álvaro y le dije que lo había hecho bien. Él me miró, se encogió de hombros y me contestó que ahora entendía que los límites no son muros, son cimientos. Me reí, no por la frase, sino por lo irónico que resultaba escuchar eso de alguien que durante años no conocía la palabra límite. En el fondo, su cambio me confirmaba algo que tardé mucho en comprender: no se trata de destruir a quien te hizo daño, sino de que esa persona se vea obligada a reconocer, aunque sea en silencio, que tú tenías razón desde el principio. Con el tiempo, nuestra relación fuera del trabajo también cambió. No nos volvimos los hermanos más unidos del mundo, ni empezamos a hablar todos los días, pero la distancia dejó de ser un campo de batalla. Había respeto, una especie de tregua que no necesitaba explicaciones. A veces me mandaba mensajes cortos, sin adornos, como para mantener un hilo de comunicación. Preguntaba por la familia, por mis proyectos, por cosas simples. Yo respondía sin ironías. Un día me escribió a las 6 de la mañana para decirme que llevaba donas al piso, que si quería una de chocolate que bajara temprano antes de que se acabaran. Ese tipo de tonterías, que hace unos años habrían parecido sarcasmo, ahora eran gestos reales. A nivel personal, yo también cambié. La rabia, esa que me empujó a estudiar, a trabajar hasta el cansancio y a no rendirme, empezó a desvanecerse. No porque se apagara mi carácter, sino porque ya no la necesitaba como gasolina. Durante mucho tiempo me moví con el único propósito de demostrar que valía más de lo que creían, que podía llegar más lejos que todos los que me subestimaron, especialmente mi hermano. Pero cuando por fin llegué, cuando el poder dejó de ser una revancha y se convirtió en una responsabilidad, me di cuenta de que la verdadera victoria no era ocupar un cargo, sino haber aprendido a dirigir sin repetir los abusos que me hicieron tragar. Esa fue mi venganza más honesta, romper el ciclo. A veces, en los días tranquilos, me descubro recordando aquella noche en el bar, cuando él me dijo que yo siempre sería su sombra. Es curioso cómo una sola frase puede marcarte la vida entera. Durante años viví con esa espina, pensando en cómo devolvérsela. Pero ahora, cuando pienso en esa escena, ya no siento rencor. Siento distancia. Es como si fuera la historia de otra persona, un capítulo que ya no me pertenece. Y sin embargo, cuando lo veo entrar a las reuniones, con la mirada firme, hablando con respeto, sabiendo cuándo callar y cuándo asumir, me doy cuenta de que la frase perdió todo su poder. Hace poco me invitaron a dar una charla en una universidad local sobre liderazgo. No soy fan de esos escenarios, pero acepté. Al terminar, un estudiante me preguntó cuál era la lección más grande que había aprendido al dirigir una empresa.
Le dije que el poder no sirve para aplastar, sirve para corregir. Que liderar no es demostrar que eres más fuerte, sino impedir que otros pasen por lo mismo que te tocó aguantar. Cuando bajé del escenario, pensé que si mi hermano hubiera escuchado eso años atrás, me habría llamado cursi. Pero ahora probablemente habría sentido. No voy a mentir diciendo que todo es perfecto. Siempre hay tropiezos, gente que se queja, decisiones que duelen. Pero el ruido del trabajo ya no me suena a castigo. Hay días en los que recorro los pasillos y veo rostros nuevos, gente que no tiene ni idea de cómo era esto antes, y me da una mezcla de orgullo y alivio saber que no tienen que vivir lo que nosotros vivimos. A veces me cruzo con los más viejos del equipo, los que me vieron empezar desde abajo, y cuando me dicen esto por fin funciona, siento que todo valió la pena. Álvaro sigue ahí, y aunque cada uno tiene su camino, ya no hay guerra entre nosotros. En las juntas se sienta sin protagonismo, hace su parte, cumple, y cuando se acaba la semana, a veces pasa por mi oficina, asoma la cabeza y pregunta si quiero un café. A veces acepto, a veces no, pero siempre nos despedimos sin rencor. Es un equilibrio raro, pero real. Una tarde, mientras revisábamos unos contratos, me dijo casi en voz baja que nunca imaginó que llegaríamos a este punto. Le respondí que yo tampoco, que quizás por eso había valido tanto el esfuerzo. Me miró con esa sonrisa tranquila que antes era imposible en él y dijo que, al final, todos necesitamos una sombra que nos obligue a buscar luz. Esa noche, al cerrar el edificio, caminé por el almacén vacío y pensé en lo lejos que había quedado aquel Mateo que solo quería demostrar algo. Ahora ya no necesitaba demostrar nada. Todo estaba dicho, no con discursos, sino con hechos. La venganza había cumplido su ciclo. No con fuego ni con gritos, sino con trabajo, con tiempo, con una calma que solo llega cuando dejas de cargar el peso de la injusticia. Me detuve frente a la ventana, miré las luces apagándose una por una y sentí una paz que nunca antes había conocido. No era victoria ni revancha, era algo más simple y más poderoso, libertad.